Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, aquí hay una noticia que se está generando ahora mismo, que es la renuncia de Daniel Frías al concurso de defensor público. Eh, Ahora queda Byron Guillén, ex juez nacional, como primero como mejor puntuado, el segundo, ¿no? Eh, Está con nosotros el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye Asambleísta. ¿Cómo de tener un concurso que tiene a los principales candidatos metidos en problemas? Por lo menos los tres primeros sin visa. Y más allá de eso, otras cosas más. Buenos días. Buenos días, estimado Milton. Un placer estar aquí como siempre. Un gusto a la audiencia. Un saludo fraterno igualmente. Un buen día. Sorprende sobremanera, estimado Milton, que el país todavía se esté debatiendo entre la mafia y la patria, como nosotros hemos venido diciendo desde campaña. Este concurso público es otra vez un ejemplo de esta situación. Byron Guillén es un personaje conocido por parte de la ciudadanía por estar involucrado en el caso Metástasis, por formar parte de la estructura criminal que lideró Norero a través de Wilman Terán, de Maribel Barreno y de Javier Muñoz en el Consejo de la Judicatura y en general en toda la estructura de la justicia ecuatoriana. Eso, por ejemplo, a nosotros nos parece un sorprendente, yo creo que causa estupor, causa molestia en la ciudadanía, de que si bien renuncia uno de ellos, que también estaba objetado, sin duda alguna, el que le sigue está más objetado todavía porque forma parte de las estructuras criminales o formó parte de las estructuras criminales de Wilman Terán dentro del Consejo de Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el país no termina de salir del lodazal en el que se encuentra en la corrupción, en el crimen organizado y en la forma como todavía vemos que no terminamos de resolver este problema. Y eso definitivamente nos causa mucha molestia, mucho estupor y que debe ser investigado y debe ser fiscalizado. Bueno, pasemos a otro tema que también es un problema que empezó la semana pasada y que tiene que ver con el juicio político de la fiscal. Eh, Otro sainete en la Asamblea Nacional, lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, no es menor. Bueno, en efecto ya habíamos un poco identificado este elemento. Me parece que lo que pretendían armar en la Comisión de Fiscalización tenía dos objetivos, en principio. El primer objetivo era, evidentemente, debilitar la imagen de la señora Fiscal General del Estado en relación a la lucha contra la corrupción, poniéndole a uno de sus acusados como acusador y, en cambio, a la señora Fiscal General del Estado como acusada. Y eso era la primera intención, debilitarla, causar una afectación en su imagen, cambiar la narrativa de la comunicación, un poco hacerle caer, si era posible, en algún error, etcétera, y pues generar un espacio para poder tener una narrativa diferente allí y acuerpar ese espacio de la comunicación del correísmo. Y por otro lado, y hay que decirlo claramente, la ciudadanía tiene que tener muy claro esto. Lo que pretendían con el careo con la fiscal general del Estado era causar su inhabilidad para ser fiscal dentro del caso Metástasis, porque lo que se iba a causar era que ella tenía una conversación fuera de los tribunales en un espacio en donde efectivamente no debía tener. Y si se generaba eso, ella quedaba inhabilitada como fiscal para enfrentarles en la audiencia y poder presentarle la prueba, poder dar los alegatos. Eso era el interés de él. Era una emboscada, era una pretensión de hacerle caer en error, un interés de causar una dinámica diferente a nivel de comunicación. Es decir, en mi opinión era una treta, era un engaño, era una emboscada que pretendía ser el correísmo para de manera desesperada buscar alguna fuerza, una fuerza jurídica que les permita a ellos salir del lodazal que están en el caso Metástasis y en todos los casos de corrupción investigados, ¿no? Sobre el tema de la fiscal asambleísta y luego de que el Consejo de Administración Legislativa resolvió suspender el juicio político a la fiscal general, la pregunta es, ¿cuándo se retomará el proceso? ¿Ella queda libre de este juicio político o cómo cree que debería procederse? A ver, yo creo que el juicio político a la fiscal siempre inició ya viciado desde el principio, por el hecho de que no era coherente. ¿Cómo a la adalid de la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, se le llevaba un juicio político precisamente por incumplimiento de funciones? O sea, era incoherente
que a la única funcionaria que ha luchado contra la corrupción y ha hecho su ejercicio, ha trabajado por el país, haciendo su trabajo, se le llevaba por incumplimiento de funciones. Lo que evidentemente estaba detrás era la agenda de impunidad, que lo que quería era retirarla, sacarla, presionarla hasta el punto de si es que por votos podían hacerlo, por un lado, o tal vez por presión política propia generar la renuncia de la señora fiscal. Eso evidentemente nació viciado. Nunca tuvieron los votos, eso sí es algo que la ciudadanía tiene que entender, hasta el día de la suspensión o de la intención de suspensión, o digamos, del aviso del embarazo, nunca tuvieron los votos. El correísmo no tenía, no lograba, no consolidaba los votos. Pretendía canjear con algunas cosas, buscaba algunos elementos, quería que alguna fisura se genere para generar esos votos y poderles destituir y censurar. No los tenían. Hoy día tampoco los tienen, pero ya estaría suspendido, de hecho, el juicio político hasta cuando deje de ser el embarazo de riesgo. Entiendo yo ya avanzado en el embarazo. Estas son condiciones médicas que no las vamos a poder prever. Pero sí le puedo decir que hoy, tanto hoy como después, no tendrán los votos, porque más allá de la señora fiscal como persona, como funcionaria, lo que hay que defender es lo que ella representa. ¿Qué es lo que ella representa? La lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, de poderles finalmente acusar con pruebas claras a los criminales de este país que están vinculados al crimen organizado y sus tentáculos llegan a la política, al empresariado ecuatoriano y a cualquier instancia en la cual ellos ejercen su actividad. Algo que la fiscal ha revelado totalmente. Ahora, en el tema estrictamente procedimental, ¿el CAL podía suspender el juicio político? A ver, esto es una interpretación de la Procuraduría General del Estado, hay que entenderlo así, porque la Procuraduría General del Estado es la única que puede asesorar a la función pública, sea esta cual sea. Y lo que ha dicho la Procuraduría General del Estado es que ante el riesgo, un embarazo de riesgo, hay que precautelar los derechos porque estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia. Por tanto, hay que beneficiar siempre los derechos y el ejercicio de los derechos más importantes, que son la vida, la salud, etcétera. Esa interpretación la hizo y claro, en estricto sentido, el CAL no tenía dentro de sus facultades la facultad de suspender un juicio político, pero hay que interpretar esto más allá de lo que dice la norma porque es un mandato de la Procuraduría General del Estado como asesoría. Y la decisión es una decisión política, evidentemente. Porque esto puede traer cola. Ya el correísmo está diciendo que no se ajusta a la legalidad, que por qué se le tiene que dar un permiso si es que ella debería excusarse de sus funciones durante un tiempo, pedir una licencia, etcétera. Es decir, hay interpretaciones desde el otro lado que podrían causar problemas. Claro, ahí hay solamente una precisión bien clara que hay que decirle al correísmo. No vale la defensa de los derechos selectivamente. O se defienden los derechos o no se defienden los derechos. Y los derechos se defienden cuando me cae bien o cuando me cae mal. O cuando está conmigo o cuando no está conmigo. Y la señora fiscal general del Estado hoy día necesita ver y que se palpe claramente que ella está siendo objeto de una presión innecesaria durante un embarazo de riesgo. Recordemos que ella tiene 42 años. No es una mujer jovencita, digamos, que puede tener un embarazo, digamos, todavía dentro de los espacios naturales, ordinarios de presión que puede tener una persona. Ella es una persona ya de 42 años, requiere una atención especial médicamente hablando y adicionalmente la presión que una fiscal general del Estado tiene con los juicios que ordinariamente los lleva, adicionalmente un juicio político y la presión que significa tener a la primera minoría del país encima. Eso creo que vale la pena mencionarlo y claro que sí, no ser selectivos, ¿no? 8:53, estamos hablando con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construir. Pero justamente hace el debate de este fin de semana en las redes sociales de Luisa González, la candidata presidencial por el correísmo, la ex candidata, mencionaba, ¿no?, que tendría que tomarse una licencia de unos 3 meses para que pueda precautelar su embarazo, pero bueno. Bueno, ella también dice, y hay que decirlo, porque hay que ser honestos intelectualmente también, ellos hablaban de que Viviana Bonilla también sufrió un embarazo cuando ella le seguía en juicio. Bueno, habría que revisarlo, ¿no? Yo no pienso ser selectivo en el ejercicio de los derechos, si es que efectivamente ahí sucedió algo, habría que revisarlo.
Pero en todo caso, hay que priorizar siempre el ejercicio de los derechos plenos. Y eso, en el caso de la fiscal, al menos en este momento, Pero está sin duda claro. se crea un precedente, ¿no? Con esto de la fiscal y el tema del embarazo. Bueno, vamos a ver, yo creo que es un embarazo sui generis también, ¿no? Porque estamos hablando, como les decía, de una persona de 42 años, es una persona que tiene más presión de lo que cualquier otro fiscal podría tener también. Además de eso, un juicio político, tiene el crimen organizado encima, o sea, es todos los elementos sumados, creo yo, ¿no? Mañana convocados a las 9 de la mañana, si no me equivoco, para conformar la comisión multipartidista, ocasional, especial, no sé qué cosas más, para que trate el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la ley de extensiones, a lo que se aprobó en la Asamblea, en la consulta popular. Usted va a ser el representante de Construye, eso ya más o menos se había dicho A ver, la semana pasada. no me han llegado todavía ninguna persona con una propuesta de Lo, ningún lo- lo tipo. dijeron en la tele, imagínese. Si ya lo dijeron, pues que sería bueno que me lo hagan llegar a mí, porque yo estoy esperando todavía que me suene el teléfono y me digan, Jorge, quisieras conformar la comisión, Ujú. o en su defecto forme parte de las conversaciones. Repito, nosotros no estuvimos de acuerdo con la conformación de la comisión multipartidista en estos términos, porque lo que se está haciendo es canjeando una responsabilidad de Pamela Aguirre respecto del Es juez decir, de la... no se logró conformar, porque en el origen de la comisión a lo mejor sí, Claro. Claro, así pero es. fue un canje. En mi opinión, sí. Y yo lo diría claramente, sin ningún tipo porque eso se venía hablando. ¿Quién canjeó con quién? Canjearon la responsabilidad de Pamela Aguirre con la conformación de la comisión. Es decir, que el ¿Fue el gobierno nacional, presidente de la Asamblea el que hizo eso? me parece que el gobierno nacional, ahora el presidente de la Asamblea tiene, El gobierno, sin duda. al gobierno le interesa la comisión. Al gobierno le interesa liderarla, claro que O sí. sea, es ¿Por que la qué? Asamblea es que la Asamblea no tiene a dónde irse, pues, con la decisión del 21 de De abril. acuerdo, Con comisión o sin comisión, pero, tienen 60 días que ya están corriendo. de acuerdo, pero aquí hay un tema muy importante a nivel de comunicación, estimado Milton. ¿Quién se Sí. lleva las flores? ¿Quién se lleva el trofeo? Eso es lo que se está discutiendo hoy día. ¿Quién se lleva el trofeo de hacer las reformas de la consulta popular? Quieren que el trofeo se lo lleve el gobierno nacional. Claro. Nosotros hemos dicho, nosotros tenemos que cumplir lo que dice el mandato Digamos, popular, ¿no? el que propuso la consulta fue el presidente y el que la ganó fue el presidente. O sea, digamos, En términos generales, es verdad. digamos. En términos generales es verdad, Sí. pero no todos quienes votaron por el sí son del gobierno. Hay que decirlo también. Ujú. Y eso también hay que explicarlo. Los que votaron por el sí, votaron por el gobierno. Y no todos, y qué curioso, y no todos los que votaron por el sí y por el gobierno son del gobierno. Pero en todo caso, en fin, estoy de acuerdo. Hay que ver todavía la propuesta de la comisión multipartidista, quién sería de parte de Construye. En principio, creo yo que mi perfil va de la mano con la conformación, porque es un tema O sea, usted constitucional. conformar esa comisión. Si es que la organización mía resuelve de esa manera, claro que sí, yo estaré donde me dispongan. O sea, finalmente el mandante es quien define las condiciones y mi mandante en principio es el pueblo ecuatoriano, los votos que yo recibí a través de la organización política que yo represento. Tienen Claro, 53 días, 52 días, porque está corriendo el plazo. sin duda. Y ya vienen los proyectos de ley ya armados, falta uno por presentar, hay que decirlo todavía, y hay que esperar todavía, pero en principio hay que avanzar con lo que tenemos. ¿Cómo está de armada manera la rápida. propuesta? ¿La propuesta armada le parece bien? Hay varias leyes, ¿no? Son Sí. como, no recuerdo, como 8, 9 Pero ese leyes. ajuste de penas que propone el presidente, Hay varias cosas, hay varias cosas. No nos podemos ir más allá de lo aprobado por el pueblo ecuatoriano. Primer elemento. nosotros no aprobamos el número de años a los que se extienden las penas. El presidente lo propuso. Sí, de acuerdo, Ajá. pero una cosa es decir, le aumento un año y otra Exacto, cosa es le aumento exacto. 50 años. Por eso, ¿usted qué le parece lo que propone el presidente? En principio, yo diría que hay que revisar pormenorizadamente, o sea, es decir, generar un debate interno dentro de la comisión para que eso luego sea debatido por el Pleno, porque esto es un tema no es simple, porque esto es política penal y política criminal tienen que los entendidos hablar, porque aquí hay un tema de rehabilitación de los reos, hay un tema de reos en condiciones especiales, hay un tema de infraestructura. Hay un tema económico también detrás, que tiene que ver con la manutención de los presos en las cárceles. Hay varias cosas que todavía tratar que tienen que generarse como debate en la comisión y eventualmente en el pleno. Pero en principio, hay que decirlo, no nos podemos ir ni más, ni poner otros temitas como se habló al principio alguna vez, ni tampoco irnos menos. Y eso también hay que ser bien claros,
porque muchos querrán no impulsar lo que efectivamente el pueblo ecuatoriano aprobó. Por ejemplo, la extinción de dominio. Ya hay una ley de extinción de dominio, hay una reforma a la ley de extinción de dominio y hay que promover todavía más la ley de extinción de dominio para que se haga efectivo, dice la consulta popular, se haga efectivo la transferencia de los bienes directa. Perdóneme, estamos hablando de una transferencia de dominio sin sentencia ejecutoriada. Esa es mi opinión. Ahora, habrá que ver qué dicen los otros comisionados y cómo se termina de derivar esto en un debate académico, incluso profesional. Pero repito, no, ni más ni menos, lo que dijo el pueblo ecuatoriano. Y bueno, la gente también votó por tener más seguridad. ¿Estos cambios a su criterio asambleísta va a cambiar en algo la situación de inseguridad que tenemos? Claro que sí, yo creo que va a ayudar. Son herramientas, ¿no? En principio, lo que aprobó el pueblo ecuatoriano entre la extradición, entre la ley de extinción de dominio, entre el endurecimiento de penas, entre el control de armas, creo que son elementos fundamentales. Son herramientas. Esto hay que decirlo como se lo dijo en campaña, al menos de parte Construye, lo dijimos claramente. No es una panacea, una solución inmediata, al día siguiente ya tenemos la solución. No, Claro. esto es una herramienta judicial y administrativa del Estado. Judicial porque le va a permitir a los jueces imprimirle más fuerza a lo que efectivamente requiere casos específicos que sean graves para el endurecimiento de penas, la conformación de los tribunales, etcétera, las condiciones propias del juzgamiento, pero y también, por ejemplo, en la extradición, en el control de armas, va a mejorar, va a haber herramientas, pero siempre va a depender de quién lidere este proceso, sea el presidente de la República o sean los jueces. Bien, terminamos y me quedo con los ni más ni menos porque es bien importante, porque esta ha sido la asamblea del amaneció con algo nuevo que adiós no sabíamos. Contribución salarial en la reforma tributaria, ¿se acuerdan? En la ley económica, Código Urbano y Cultural Penal Reformas, que aparecieron unas cosas raras, y si no me equivoco, hasta la edad para los nuevos embajadores. Qué importante su comentario, Milton. Sin duda alguna estoy de acuerdo. Creo que esta es la asamblea de la sorpresa. Así es. Pero para eso mismo estamos nosotros, para leer las letras pequeñas de cada una de las propuestas. Y al menos en ese sentido hemos hecho un buen trabajo. Pensaban que esta asamblea iba a ser de gente que no iba a leer, que no iba a estar atento, que no iba a cuidar los temas. Pues se equivocaron. Al menos lo que yo represento, lo que yo estoy y mi organización política, hacemos un trabajo profesional en ese sentido.